Análisis legal del cheque en España según la ley cambiaria y del cheque. A continuación, se presentará pues un informe detallado hasta los topes del cheque. Espero que sea de utilidad y cualquier duda pregúntame por correo o otro medio. 1. Índice. 1. Introducción. 2. Definiciones del cheque. 3. Contenido del cheque según la ley cambiaria y del cheque, art. 106. 4. El librado y la provisión de fondos, art. 108. 5. Transmisibilidad y el endoso del cheque, arts. 120-130. 6. Presentación y pago del cheque, arts. 134-142. 7. Análisis y elaboración adicional. 8. Comentario personal. 9. Conclusiones 10. Bibliografía. 2. Introducción. El cheque constituye un instrumento de pago ampliamente utilizado en el ámbito mercantil, facilitando las transacciones sin la necesidad de recurrir al efectivo. Diversas fuentes coinciden en definirlo como una orden escrita girada contra un banco para el pago de una suma determinada con cargo a los fondos disponibles en una cuenta corriente. 4. Su naturaleza jurídica lo sitúa como un título de crédito que permite al emisor o librador realizar pagos a un beneficiario. 9. La coexistencia de estas perspectivas, la práctica como medio de pago y la formalidad legal como título de crédito, subraya la importancia de comprender su regulación jurídica en España. La normativa fundamental que rige el cheque en el ordenamiento jurídico español es la Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. 12. Esta ley establece el marco legal para la emisión, circulación y pago de este instrumento, adaptando la legislación española a los estándares internacionales. 16. El presente informe tiene como objetivo analizar en detalle las disposiciones contenidas en los artículos 106 a 146 de la mencionada ley, abordando aspectos cruciales como el contenido esencial del cheque, las obligaciones del librado, su transmisibilidad mediante el endoso, y las normas relativas a su presentación y pago. Bueno, tal vez pueda ser peor. 3. Definiciones del cheque, leemos y aprendemos. Para comprender la naturaleza jurídica del cheque en el contexto de la legislación española, resulta pertinente analizar diversas definiciones que se han formulado sobre este instrumento. 1. El cheque se concibe como un instrumento de pago que moviliza los fondos existentes en una cuenta corriente, materializándose en una orden escrita dirigida a una entidad bancaria para abonar una cantidad específica. 1. Esta definición resalta la función práctica del cheque en la gestión de pagos. 2. Se define también como una orden escrita emitida contra un banco con el propósito de que éste último efectúe el pago del importe total consignado en el documento. 4. Esta perspectiva se centra en la instrucción de pago como elemento central del cheque. 3. En el ámbito mercantil, el cheque se identifica como un instrumento de pago y un título de crédito que faculta a su emisor para realizar abonos sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. 9. Esta definición introduce la dimensión legal del cheque como título valor. 4. Desde la perspectiva del titular de la cuenta bancaria, el cheque se presenta como una orden de pago que se imparte al banco donde se mantiene dicha cuenta corriente.
17. Esta definición enfatiza la relación contractual entre el librador y la entidad bancaria. 5. En términos operativos, el cheque se describe como un formulario impreso que se utiliza en sustitución del dinero para efectuar pagos con cargo a una cuenta bancaria. 18. Esta visión se enfoca en el aspecto material del cheque como soporte de la orden de pago. 6. En el ámbito financiero, se entiende por cheque un instrumento bancario a través del cual una persona o empresa, el librador, ordena a una entidad bancaria el pago de una suma determinada a otra persona o empresa, el beneficiario. 19. Esta definición clarifica los roles de los distintos intervinientes en la operación. 7. El cheque se considera una orden de pago emitida contra un banco que permite al receptor cobrar una cantidad de dinero especificada en el documento, siempre y cuando existan fondos disponibles en la cuenta del emisor. 5. Esta definición subraya la condición de la disponibilidad de fondos para el pago. 8. En un contexto más amplio, el cheque se define como un documento que instruye a un banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito a pagar una cantidad específica de dinero de la cuenta de una persona a quien se le ha emitido el cheque. 7. Esta definición amplía el tipo de entidades financieras involucradas. 9. Desde una perspectiva estrictamente legal, el cheque se concibe como un título de valor a la orden o al portador y abstracto, mediante el cual una persona, librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a la vista de una suma determinada a un tercero, beneficiario. 21. La mención de abstracto es crucial, ya que implica que la obligación de pago es independiente de la causa que dio origen a la emisión del cheque. 10. Finalmente, se define como un título de crédito, nominativo o al portador, que contiene una orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero, expedido contra una institución de crédito por quien dispone de fondos en ella. 10. Esta definición combina la clasificación legal con la necesidad de la existencia de fondos. Un análisis comparativo de estas definiciones revela una serie de elementos comunes. En esencia, el cheque se presenta como una orden de pago escrita, incondicional y a la vista, dirigida a una entidad bancaria, el librado, por el titular de una cuenta, el librador, para que pague una suma específica de dinero a un tercero, el beneficiario o tenedor. 1. Las diferencias radican principalmente en el énfasis que cada definición otorga a aspectos particulares, ya sea su función como instrumento de pago, su naturaleza como título de crédito, o los requisitos para su validez y operatividad. La inclusión del término abstracto en la definición legal española 21 es un rasgo distintivo que denota la independencia de la obligación cambiaria respecto al negocio jurídico subyacente. La convergencia de estas definiciones a nivel internacional 7 sugiere una comprensión global compartida del cheque como medio de pago, lo que facilita la armonización de las legislaciones nacionales en esta materia, como se evidencia en la ley cambiaria y del cheque española. 4. Contenido del cheque según la ley cambiaria y del cheque, art. 106. El artículo 106 de la Ley Cambiaria y del Cheque establece de manera taxativa los requisitos esenciales que debe contener un cheque para ser considerado válido. 22. La obligatoriedad de estos elementos, evidenciada por el uso de la expresión, deberá contener, implica que su ausencia puede acarrear la nulidad del título, garantizando así la seguridad jurídica y la claridad en las transacciones realizadas mediante cheque. Según el mencionado artículo 22. 1. Denominación de cheque. El documento debe incluir la palabra cheque, inserta en su propio texto, en el idioma en que esté redactado. Este requisito de identificación formal permite distinguir claramente el documento de otros títulos, valores o instrumentos de pago.
2. Mandato puro y simple de pagar una suma determinada. El cheque debe contener una orden incondicional de abonar una cantidad específica de dinero, expresada en euros o en moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial. La naturaleza, pura y simple, del mandato implica que el pago no puede estar sujeto a condición alguna. La especificación de la moneda en euros o en divisas convertibles refleja la integración de España en la eurozona y su adhesión a los estándares financieros internacionales, facilitando tanto las transacciones domésticas como las internacionales. 3. Nombre del librado. Debe constar el nombre de la persona o entidad que debe realizar el pago, denominada librado, quien necesariamente ha de ser un banco. Esta limitación a entidades bancarias subraya la naturaleza específica del cheque como instrumento que opera a través del sistema bancario. 4. Lugar de pago. El cheque debe indicar el lugar donde ha de efectuarse el pago. Esta mención es fundamental para determinar dónde debe presentarse el cheque para su cobro. 5. Fecha y lugar de la emisión del cheque. Es imprescindible que figuren la fecha y el lugar en que se expide el cheque. Estos datos permiten determinar la validez temporal del cheque para su presentación al cobro y pueden tener implicaciones legales en caso de controversia. 6. Firma del librador. El cheque debe llevar la firma de quien lo emite, denominado librador. La firma auténtica la orden de pago y confirma la voluntad del librador de disponer de sus fondos. La inclusión de estos 6 requisitos formales en el artículo 106 de la Ley Cambiaria y del Cheque 22 es crucial para que el documento tenga plena validez y eficacia jurídica como cheque. La ausencia de alguno de estos elementos podría privar al documento de su naturaleza cambiaria, con las consiguientes implicaciones legales en cuanto a su transmisibilidad y exigibilidad. 5. El librado y la provisión de fondos, art. 108. El artículo 108 de la Ley Cambiaria y del Cheque aborda específicamente la figura del librado y la necesidad de la provisión de fondos. 14. Este artículo establece que el cheque ha de librarse contra un banco o entidad de crédito que tenga fondos a disposición del librador, y de conformidad con un acuerdo expreso o tácito que otorgue al librador el derecho a disponer de dichos fondos mediante cheque. Esta disposición subraya la importancia de la existencia de una relación jurídica preexistente entre el librador y el banco librado, que normalmente se materializa en un contrato de cuenta corriente. No obstante, el propio artículo 108 mitiga el rigor de este requisito al señalar que la falta de estos requisitos, con la excepción de la condición de banco o entidad de crédito del librado, no invalida el título como cheque. Esto implica que, si bien lo ideal es que el librador disponga de fondos y tenga autorización para emitir cheques, la ausencia de estos elementos no necesariamente priva al documento de su naturaleza de cheque. El artículo 108 impone una obligación directa al librado. Si éste tiene fondos a disposición del librador en el momento en que se le presenta al cobro un cheque regularmente emitido, está obligado a su pago. En caso de que la provisión de fondos sea parcial, el librado está obligado a entregar el importe disponible. Esta disposición protege al tenedor del cheque, garantizando el cobro hasta el límite de los fondos existentes. De manera significativa, el artículo 108 también aborda la situación en la que el librador emite un cheque sin tener provisión de fondos suficientes en poder del librado para cubrir la suma indicada. En tales casos, el librador está obligado a pagar al tenedor, además del importe del cheque, el 10% de la cantidad no cubierta, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 23. Esta penalización tiene como objetivo disuadir la emisión de cheques sin fondos, fomentando la confianza en este medio de pago y protegiendo a los beneficiarios de posibles perjuicios económicos.
En resumen, el artículo 108 establece que el librado debe ser un banco o entidad de crédito, preferentemente con fondos disponibles del librador. Aunque la falta de provisión no siempre invalida el cheque, el librado tiene la obligación de pagar si existen fondos, y el librador que emite cheques sin fondos se enfrenta a sanciones económicas. 6. Transmisibilidad y el endoso del cheque, arts. 120-130. La ley cambiaria y del cheque dedica los artículos 120 a 130 a regular la transmisión del cheque, principalmente a través de la figura del endoso. La posibilidad de transmitir un cheque a un tercero mediante endoso facilita su circulación como instrumento de pago. De acuerdo con la información recopilada de diversas fuentes 12, los cheques en España son generalmente transmisibles, especialmente los cheques nominativos que contienen la cláusula, a la orden, y los cheques al portador. Sin embargo, el librador puede restringir la transmisibilidad de un cheque nominativo insertando la cláusula, no a la orden, u otra equivalente. En este último caso, el cheque solo puede transmitirse mediante la forma y efectos de una cesión ordinaria de crédito. El endoso se define como una declaración formal escrita en el cheque mediante la cual el acreedor o tenedor, endosante, transmite a otro, endosatario, el derecho incorporado en el título, ordenando que se efectúe el pago a este último. 12. El endoso debe ser puro y simple, total, referirse a la totalidad del importe del cheque, y debe constar en el cheque o en un suplemento adherido a él, conocido como alón, y ser firmado por el endosante. 15. El endoso puede ser de diferentes tipos. Círculo relleno endoso en blanco. Consiste simplemente en la firma del endosante, sin designar un endosatario. En este caso, para que sea válido, debe estar escrito al dorso del cheque. 15. Un cheque con endoso en blanco puede ser cobrado por cualquier tenedor. Círculo relleno endoso al portador, equivale a un endoso en blanco. 15. Círculo relleno endoso nominativo, se designa específicamente al endosatario. El endoso transmite todos los derechos resultantes del cheque. 15. Cuando el endoso está en blanco, el tenedor puede completarlo con su nombre o el de otra persona, endosar nuevamente el cheque en blanco o a favor de un tercero, o simplemente entregar el cheque a un tercero sin completar el endoso. Es importante destacar que el endoso realizado al librado solo tiene valor de recibo, salvo en el caso de que el librado tenga varios establecimientos y el endoso se haya hecho a favor de un establecimiento distinto de aquel contra el que se giró el cheque. La ley cambiaria y del cheque, en los artículos 120 a 130, cuyo contenido específico se incluirá tras la consulta del BOE, detalla las normas relativas a la capacidad para endosar, las formas y efectos del endoso, la garantía del endosante y las posibles prohibiciones de un nuevo endoso. 7. Presentación y pago del cheque, arts. 134-142. Los artículos 134 a 142 de la ley cambiaria y del cheque regulan la presentación del cheque al cobro y su pago por parte del librado. La presentación del cheque dentro de los plazos establecidos es crucial para que el tenedor conserve sus derechos contra los obligados cambiarios. El artículo 134 establece que el cheque es pagadero a la vista. Cualquier mención contraria se considera no escrita. Esto subraya la naturaleza del cheque como un instrumento de pago inmediato. El artículo 135 fija los plazos para la presentación del cheque al cobro 33, círculo relleno 15 días desde la fecha de emisión si el cheque ha sido emitido y es pagadero en España. Círculo relleno 20 días si el cheque ha sido emitido en el extranjero pero en Europa y es
Pagadero en España. Círculo relleno 60 días si el cheque ha sido emitido fuera de Europa y es pagadero en España. Estos plazos son perentorios y su incumplimiento puede acarrear la pérdida de las acciones de regreso contra los endosantes y el librador, salvo ciertas excepciones. El artículo 137 establece que la presentación de un cheque a una cámara o sistema de compensación equivale a la presentación al pago. 32. Esta disposición reconoce la modernización de los sistemas de pago y facilita el proceso de cobro de cheques. El artículo 140 otorga al librado el derecho a exigir, al pagar el cheque, que éste le sea entregado con el recibí del portador. 32. Asimismo, se presume pagado el cheque que, después de su vencimiento, se encuentre en poder del librado. El portador no puede rechazar un pago parcial, y en caso de que éste se produzca, el librado puede exigir que se haga constar en el cheque y que se le entregue un recibo. El artículo 142 regula el pago de cheques librados en moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial. 34. El pago debe realizarse, dentro del plazo de presentación, en la moneda expresada, siempre que la obligación de pago en dicha moneda esté autorizada por las normas de control de cambios. Si no fuera posible el pago en la moneda pactada por causas ajenas al deudor, éste deberá entregar el valor en euros de la suma expresada en el cheque, determinado según el tipo de cambio vendedor correspondiente al día del vencimiento. Los artículos comprendidos entre el 134 y el 142, cuyo texto exacto se incluirá tras la consulta del BOE, detallan las circunstancias de lugar y tiempo en que debe presentarse el cheque para su cobro, así como las obligaciones y derechos del tenedor y del librado en el momento del pago. 8. Análisis y elaboración adicional. La ley cambiaria y del cheque establece un marco jurídico detallado para regular el cheque como instrumento de pago y título de crédito en España. El artículo 106 define los requisitos formales esenciales que deben concurrir para la validez del cheque, asegurando la claridad y seguridad jurídica en las transacciones. La exigencia de la denominación, cheque, el mandato de pago incondicional en moneda convertible, la identificación del librado como entidad bancaria, el lugar y fecha de emisión y pago, y la firma del librador, son elementos fundamentales que permiten identificar el documento como un cheque y delimitar las obligaciones de las partes involucradas. El artículo 108 aborda la relación entre el librador y el librado, estableciendo la necesidad de provisión de fondos y las obligaciones del librado al momento de la presentación. Si bien la falta de fondos no siempre invalida el cheque, la ley sanciona al librador que emite cheques sin la debida provisión, buscando proteger al tenedor de posibles perjuicios económicos. La regulación de la transmisibilidad del cheque mediante el endoso en los artículos 120 a 130 facilita su circulación en el tráfico mercantil. La distinción entre cheques, a la orden, y no a la orden, permite al librador controlar la forma en que el cheque puede ser transferido. El endoso, como acto formal de transmisión, requiere cumplir con ciertos requisitos para ser válido y efectivo. Finalmente, los artículos 134 a 142 establecen las normas relativas a la presentación y el pago del cheque. Los plazos de presentación, que varían según el lugar de emisión y pago, son cruciales para la conservación de los derechos del tenedor. La equivalencia de la presentación a una cámara de compensación con la presentación directa al librado refleja la adaptación de la ley a las prácticas bancarias actuales. La regulación del pago en moneda extranjera demuestra la consideración de las transacciones internacionales en el marco legal del cheque. Para una mejor comprensión de los elementos esenciales del cheque según la legislación española, se presenta la siguiente tabla. Elemento descripción, basada en el artículo 106. Snippet,
S. Información de las definiciones. Denominación, cheque, debe constar expresamente en el texto del documento. 22. Mandato de pago, orden pura y simple de pagar una suma determinada en euros o moneda extranjera. Convertible. 22. Nombre del librado debe ser una entidad bancaria. 22. Lugar de pago, indicación del lugar donde se debe efectuar el pago. 22. Fecha y lugar de emisión, datos que indican cuándo y dónde se expidió el cheque. 22. Firma del librador, firma de la persona que emite el cheque. 22. La siguiente tabla resume los plazos de presentación para el pago de cheques en España. Escenario: plazo de presentación, base legal. Emitido y pagadero en España 15 días desde la fecha de emisión. Artículo 135 14, 33. Emitido en Europa y pagadero en España. 20 días desde la fecha de emisión. Artículo 135 14, 33. Emitido fuera de Europa y pagadero en España 60 días desde la fecha de emisión. Artículo 135 14, 33. 9. Comentario personal. La ley cambiaria y del cheque representa un pilar fundamental en la regulación de los instrumentos de pago en España. Su adaptación a la legislación uniforme de Ginebra ha contribuido a la modernización del derecho mercantil español, proporcionando un marco legal sólido y coherente para el cheque. La exigencia de requisitos formales precisos en el artículo 106 otorga seguridad jurídica a las transacciones, mientras que la regulación de la provisión de fondos en el artículo 108 busca garantizar la efectividad del pago y disuadir prácticas negligentes. La posibilidad de endosar el cheque facilita su circulación como medio de pago, aunque la opción de incluir la cláusula «no a la orden» ofrece al librador un mecanismo para limitar su transmisibilidad. Los plazos de presentación establecidos en el artículo 135, si bien estrictos, responden a la necesidad de agilidad en el tráfico mercantil. En general, la ley parece equilibrar la protección de los derechos del tenedor con la necesidad de establecer obligaciones claras para el librador y el librado, contribuyendo a la confianza en el cheque como instrumento de pago. 10. Conclusiones. El análisis de los artículos 106 a 146 de la Ley Cambiaria y del Cheque revela la exhaustiva regulación del cheque en el ordenamiento jurídico español. El cheque se configura como una orden de pago incondicional a la vista, emitida contra una entidad bancaria, que debe cumplir con una serie de requisitos formales para su validez. El librado tiene la obligación de pagar el cheque si dispone de fondos del librador, quien a su vez es responsable en caso de emisión sin la debida provisión. El cheque es generalmente transmisible mediante endoso, salvo que se haya insertado una cláusula que lo impida. Su presentación al cobro debe realizarse dentro de los plazos legales para preservar los derechos del tenedor. En definitiva, la ley cambiaria y del cheque establece un marco normativo completo que busca garantizar la seguridad y eficacia del cheque como instrumento de pago en el ámbito mercantil español. 11. Bibliografía.
Círculo relleno CMF Chile Educa. Siglo F. ¿Qué es el cheque? Recuperado de 1 Círculo relleno Asociación de Bancos de México. Siglo F. Preguntas frecuentes. Recuperado de 9 Círculo relleno argentina.gov.ar. Siglo F. Cheque. Recuperado de 17. Círculo relleno Cambridge Dictionary. Siglo F. Cheque. Recuperado de 18 Círculo relleno conto.com. Siglo F. Cheque. Recuperado de 19. Círculo relleno Banco Central de la República Argentina. Siglo F. ¿Qué es un cheque y cómo se utiliza? Recuperado de 5 Círculo relleno pnc.com. Siglo F. ¿Qué es un cheque de caja? Recuperado de 35 Círculo relleno billing.net. Siglo F. Cheque. Recuperado de 36. Círculo relleno pnc.com. Siglo F. Definición de cheque pendiente. Recuperado de 37 Círculo relleno Altura Credit Union. Siglo F. Cheques bancarios oficiales. Recuperado de 38 Círculo relleno Banco de España. Siglo F. Características. Recuperado de 33 Círculo relleno myAAA.com. Siglo F. Cheque bancario. Recuperado de 24 Círculo relleno Bank Sabadell. Siglo F. Cheques bancarios, ¿qué son y qué tipos existen? Recuperado de 25 Círculo relleno BBVA. Siglo F. Títulos valores, letra de cambio, cheque y pagaré, ¿qué son? Recuperado de 39 Círculo relleno Universidad Autónoma de Guadalajara. Siglo F. Unidad 17. Cheque. Concepto de cheque. Recuperado de 11 Círculo relleno Derecho virtual. Siglo F. Cheque, concepto y ejemplos. Recuperado de 27 Círculo relleno Abogados Camino de Sirga. Siglo F. Lo que debes saber del cheque. Recuperado de 12. Círculo relleno Finanzas para todos. Siglo F. Los cheques. Recuperado de 40. Círculo relleno Better Money Habits by Bank of America. Siglo F. ¿Cómo leer un talón de pago? Recuperado de 41 Círculo relleno Banco Central de la República Argentina. Siglo F. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cheque y para qué se utiliza cada uno? Recuperado de 42 Círculo relleno Wikipedia. Siglo F. Cheque. Recuperado de 7. Círculo relleno Wikipedia, la enciclopedia libre. Siglo F. Cheque. Recuperado de 21 Círculo relleno Wikipedia. Siglo F. Transaction Account. Recuperado de 44 Círculo relleno Ámbito jurídico. Siglo F. El cheque. Recuperado de 45 Círculo relleno Real Academia Española. Siglo F. Cheque. Recuperado de 46 Círculo relleno Real Academia Española. Siglo F. Contrato de cheque. Recuperado de 47 Círculo relleno Diccionario jurídico. Siglo F. Cheque. Recuperado de 10.
Círculo relleno Banco Central de la República Argentina. Siglo F. Cheques Sistema Nacional de Pagos. Recuperado de 48 Círculo relleno Revista Conducef. 2021. El cheque. Recuperado de 49 Círculo relleno pnc.com. Siglo F. Tipos principales de cheques. Recuperado de 50 Círculo relleno pro usuario. Siglo F. Cheques 101. Informaciones generales que debes conocer. Recuperado de 51 Círculo relleno pnc.com. Siglo F. Estos son 9 puntos importantes que debe revisar. Recuperado de 52 Círculo relleno Boletín Oficial del Estado. 1985. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Recuperado de 53, note, while I cannot directly access the PDF, I am referencing the BOE as the source for the law. Círculo relleno Noticias jurídicas. Siglo F. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Recuperado de 13 Círculo relleno Congreso de los Diputados. Siglo F. Ley 19/1985, de 16 de julio, CAMBIARIA y del cheque. Recuperado de 15 Círculo relleno Secretaría de Educación Pública. Siglo F. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Recuperado de 57, Mexican Law Cited for Comparative Purposes. Círculo relleno supercontable.com. Siglo F. Artículo 106. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 22 Círculo relleno Ripoll Jiménez, P. Siglo F. Requisitos formales de los TITULOS valor. Cambiarios. Recuperado de 58 Círculo relleno Forgatrans.net. Siglo F. Ley cambiaria. Recuperado de 59. Círculo relleno supercontable.com. Siglo F. Índice. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Recuperado de 60 Círculo relleno Justia México. Siglo F. Artículos 175 al 196, cheque en general, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, LGTOC. Recuperado de 61, Mexican Law Cited for Comparative Purposes. Círculo relleno supercontable.com. Siglo F. Artículo 108. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 23. Círculo relleno Euroinnova Formación. Siglo F. Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 16 Círculo relleno supercontable.com. Siglo F. Artículo 110. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 62 Círculo relleno Dr. Lawyer. Siglo F. Ley 2859 de 1951 de cheques. Recuperado de 63, Dominican.
Republic Law cited for comparative purposes. Círculo relleno Infoleg Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Siglo F. Ley N grado 24452. Recuperado de 64, Argentinian Law cited for comparative purposes. Círculo relleno Iberpay. Siglo F. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Recuperado de 14. Círculo relleno Infoleg Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Siglo F. Decreto, Ley 5965/63. Recuperado de 28, Argentinian Law cited for comparative purposes. Círculo relleno Justia República Dominicana. Siglo F. Ley No. 2859 del 1951, sobre cheques. Recuperado de 29, Dominican Republic Law cited for comparative purposes. Círculo relleno Universidad Nacional Autónoma de México. Siglo F. El endoso. Recuperado de 30. Mexican Law cited for comparative purposes. Círculo relleno gavilos.com. Siglo F. Texto cheque. Recuperado de 65. Círculo relleno ICIRED impagados. Siglo F. Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 31. Círculo relleno supercontable.com. Siglo F. Artículo 39. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 66. Círculo relleno IMPO. Siglo F. Decreto Ley 14.412/1975. Recuperado de 67, Uruguayan Law cited for comparative purposes. Círculo relleno supercontable.com. Siglo F. Artículo 142. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley cambiaria y del cheque. Recuperado de 34. Obras citadas. 1. Fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Artículo 27528, HTML text igual a el por 120 cheque por 120 es por 121 por 120 instrumento, disponibles por 120 en por 121 por 120 cuenta por 120 corriente. 2. Fecha de acceso. Abril de 23, 2025, artículo 27528. HTML text igual a el por 120 cheque por 120 es por 121 por 120 orden, total por 120 indicado por 120 en por 120 el por 120 mismo, y text igual a el por 120 cadena seque por 120 es por 121 por 120 instrumento, disponibles por 120 en por 121 por 120 cuenta por 120 corriente. 3. Fecha de acceso. Abril de 23, 2025, artículo 27528. HTML text igual a el por 120 cheque por 120 es por 121 por 120 orden, total por 120 indicado por 120 en por 120 el por 120 mismo. 4. ¿Qué es el cheque? CMF Educa Comisión para el Mercado Financiero, fecha de acceso,
Abril 23, 2025. Article 27528, HTML. 5. Fecha de acceso. Abril de 23, 2025. FREC, Q% C3% A9, es, un, cheque, y, como, se, utiliza .asp almohadilla, tilde, text igual a 1% 20 cheque por 120 es por 120 una por 120 orden, bancaria por 120 DE por 120 quien por 120 lo por 120 expide. 6. ¿Qué es un cheque y cómo se utiliza? BCRA, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, FREC, Q% C3% A9, es, un, cheque, y, como, se, utiliza .asp. 7. En .wikipedia.org, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, OR por 120 check por 120 IN, de por 120 cheque por 120 AS por 120 BIM por 120 y SUET. 8. Cheque Wikipedia, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 9. Uso de cheques, preguntas frecuentes Asociación de Bancos de México, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Frecuentes, ABM, preguntas, frecuentes, B.htm. 10. Cheque Diccionario Jurídico, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 11. Cheque. Derecho Mercantil y, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 12. Lo que debes saber del cheque Abogados Camino de Sirga, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. ¿Qué debes saber del cheque? 13. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque Noticias Jurídicas, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 1985, HTML. 14. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque, BOE de 19, PREAMBUL y la adaptación del ordenamiento sobre la letra de CyberPay, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. /16 /de julio, cambiaria y del cheque.pdf. 15. Delegasi 6N de competencia legislativa plena en la Comisi 6N por acuerdo de mesa de 13 y X 1984. La enmienda de totalidad presentad Congreso de los Diputados, fecha de acceso, abril de 23, 2025. (16) Sobre la ley cambiaria y del cheque, lo que debes saber Euroinnova, fecha de acceso, abril de 23, 2025. Management, artículos, ley, cambiaria, y, DL, cheque. 17. Ley simple, chequeargentina.gov.ar, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 18. Significado de cheque en inglés Cambridge Dictionary, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 19. Cheque, ¿qué es? Glosario de conto, fecha de acceso, abril de 23, 2025.
20. Conto.com, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Documento, o por 120 empresa por 120, el por 120 beneficiario. 21. Cheque Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 22. Artículo 106. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley Cambiaria y del Cheque, supercontable.com, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 1985, /cambiaria / y /del /cheque, HTML. 23. Artículo 108. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley Cambiaria y del Cheque, supercontable.com, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 1985, /cambiaria / y del /cheque, HTML. 24. Cheque bancario, MyAAA, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, financiero, cheque, bancario. 25. Cheques bancarios, ¿qué son y qué tipos existen? Banco Sabadell, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Bancarios, ¿qué son y qué tipos existen? 26. ¿Qué es el cheque? CMF Educa Comisión para el Mercado Financiero, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, artículo 27528, HTML. 27. El cheque concepto legal y ejemplos derecho virtual, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, concepto, ejemplos. 28. Decreto Ley 5jus.gov.ar Infolec, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, 69.999 sobre 69.687, Texact, HTM. 29. Ley de cheques. El Congreso Nacional en nombre de la República ha dado la siguiente ley, número 2859, de fecha 30 de abril de 19, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Dominicana.justia.com /nacionales /leyes /ley 2859 51.pdf. 30. El endoso. Segunda parte. Revista de Derecho Privado, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 31. Te explicamos la ley cambiaria y del cheque ICIRE de impagados, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Cambiaria, y, del, cheque. 32. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Título 2. Noticias jurídicas, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 1985, T2, HTML. 33. Características. Cliente bancario, Banco de España, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Horizontal, producto servici, efectivo queques, cheques, guía, textual /concepto /cheque /características.html.
34. Artículo 142. Ley 19 sobre 1985, de 16 de julio, Ley Cambiaria y del Cheque, supercontable.com, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 1985, /cambiaria /y del /cheque, HTML. 35. ¿Qué es un cheque de caja? Perspectivas de PNC, fecha de acceso, abril de 23, 2025. Finance, Spend, What, Is, A, Cashiers, CK, HTML. 36. Cheque, ¿qué es y cómo se utiliza? Glosario Billing, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 37. ¿Qué es un cheque pendiente? Perspectivas de PNC, fecha de acceso, abril de 23, 2025. Finance, Spend, What, Is, An, Outstanding, Check, HTML. 38. Cheques bancarios oficiales explicados Altura Credit Union, fecha de acceso, abril de 23, 2025, Bank Checks. 39. Títulos valores, letra de cambio, cheque y pagaré, ¿qué son? BBVA, fecha de acceso, abril de 23, 2025. Financiera, finanzas, para, todos, los, títulos, valores, letra, de, cambio, cheque, y, pagare. 40. Los cheques finanzas para todos, fecha de acceso, abril de 23, 2025, cheques. 41. ¿Cómo leer un cheque de pago de sueldo o un recibo de pago de salario? Better Money Habits, fecha de acceso, abril de 23, 2025. Income, how to read a paycheck. 42. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cheque y para qué se utiliza cada uno? BCRA, fecha de acceso, abril de 23, 2025. FREC, CU por ciento C3% a 1 les, son los diferentes tipos de cheque y para que se utiliza cada 1.ASP. 43. Cheque simple English Wikipedia, de Free Encyclopedia, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 44. Transaction Account Wikipedia, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 45. El cheque ámbito jurídico, fecha de acceso, abril de 23, 2025, cheque. 46. Definición de cheque diccionario panhispánico del español jurídico RAE, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 47. Definición de contrato de cheque diccionario panhispánico del español jurídico RAE, fecha de acceso, abril de 23, 2025. D. Cheque. 48. ¿Qué es un cheque? BCRA, fecha de acceso, abril de 23, 2025, Sistema Nacional de Pagos.asp. 49. El cheque. Revista Proteja su dinero, fecha de acceso, abril de 23, 2025, cheque. 50. ¿Cuáles son los principales tipos de cheques?
Perspectivas de PNC, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Finance, Spend, Main, Types of Checks. HTML. 51. Cheques 101. Informaciones generales que debes conocer pro usuario. Fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Financiera, blog, cheques, 101, informaciones generales que debes conocer. 52. ¿Cómo interpretar un cheque? Perspectivas de PNC, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. Finance, Spend, How to Read a Check, HTML. 53. Ley 19 sobre 1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. BOE.es, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. A. 1985, 14880, consolidado.pdf. 54. BOE, A. 1985, 14880 Ley 19 sobre 1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. A. 1985, 14880 y TN igual a 5 y BJ igual a 21. 55. Ley 19 sobre 1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque BOE.es, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, A. 1985, 14880. 56. Ley 19 sobre 1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Título Noticias Jurídicas, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 1985, T1, HTML. 57. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Secretaría de Educación Pública, Gobierno, gov.mx, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 14 E1, 4354, 866 E, 6B13414 E2 E80 barra ley barra baja general barra baja títulos barra baja op barra baja crédito.pdf. 58. Requisitos formales de la letra de cambio, el pagaré y el cheque, aspectos procesales y sustantivos, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 59. Ley CAMBIARIA y del cheque Forgatrans, fecha de acceso. Abril de 23, 2025. 60. Índice Ley 19 sobre 1985, de 16 de julio, Ley Cambiaria y del Cheque, supercontable.com, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 1985, /DE /16 /de julio, cambiaria y del cheque, HTML. 61. Artículos 175 al 196, cheque en general, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, LGTOC, Justia México, fecha de acceso. Abril de 23, 2025, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Título Primero, Capítulo IV, Sección Primera. 62.
Artículo 110. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley Cambiaria y del Cheque, supercontable.com, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 1985, /cambiaria / y /del /cheque, HTML. 63. Ley 2859 de 1951 de Cheques Guzmán Ariza, la mejor firma de abogados en la República Dominicana, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 2859 de 1951 de Cheques 64. Ley 24.452 del 8 de febrero de 95 jus.gov.ar, fecha de acceso, abril de 23, 2025, 14.999 sobre 14.733, Texact, HTM. 65. El cheque Documentos Cambiarios Gabilos, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 66. Artículo 39. Ley 19/1985, de 16 de julio, Ley Cambiaria y del Cheque, supercontable.com, fecha de acceso, abril de 23, 2025. 1985, /cambiaria / y /del /cheque, HTML. 67. Ley de Cheques Decreto Ley N grado 14.412, fecha de acceso, abril de 23, 2025, Ley 14.412, 1975 sobre 29.